desde lo alto del trono apostólico. León XIII, 1890. A los obispos, al clero y al pueblo de Italia. Venerables hermanos y amados hijos, salud y bendición apostólica. Desde lo alto del trono apostólico, donde la divina providencia nos ha puesto para velar por la salvación de todas las naciones, miramos a Italia, en cuyo seno, con un acto de singular predilección, Dios ha establecido la sede de su vicario, y de donde nos llegan en el momento actual muchos y amarguísimos dolores. No es ninguna ofensa personal lo que nos entristece, ni las privaciones y sacrificios que nos impone el presente estado de cosas, ni los ultrajes y burlas que una prensa insolente tiene pleno poder para lanzar cada día contra nosotros. Si solo se preocupara nuestra persona y no la ruina que Italia amenazaba con abatir su fe, soportaríamos estas ofensas sin quejarnos, regocijándonos incluso al repetir lo que uno de nuestros más ilustres predecesores dijo de sí mismo. Si el cautiverio de mi país no aumentara a cada momento, en cuanto al desprecio y el escarnio hacia mí mismo, guardaría silencio con alegría. Pero, además de la independencia y la dignidad de la Santa Sede, se trata de la religión misma y de la salvación de toda una nación que desde sus inicios se abrió a la fe católica y la ha preservado siempre con celo. Parece increíble, pero es cierto. Hemos llegado a tal punto que debemos temer por nuestra Italia la pérdida incluso de la fe. Muchas veces hemos dado la alarma para advertir del peligro, pero no creemos haber hecho suficiente. Ante los continuos y feroces ataques que se lanzan, escuchamos la voz del deber que nos llama con más fuerza que antes a hablarles de nuevo, venerables hermanos, a su clero y a todo el pueblo italiano. Así como el enemigo no da tregua, ni ustedes ni nosotros debemos permanecer callados ni inertes. Por la divina misericordia, hemos sido constituidos guardianes y defensores de la religión del pueblo confiado a nuestro cuidado, pastores y centinelas vigilantes del rebaño de Cristo. Y por este rebaño debemos estar dispuestos, si es necesario, a sacrificarlo todo, incluso la vida misma. No diremos nada nuevo, pues los hechos no han cambiado, y hemos tenido que hablar de ellos en otras ocasiones cuando se nos ha presentado la ocasión. Pero ahora pretendemos recapitular estos hechos de alguna manera y agruparlos en un solo cuadro, a fin de extraer, para instrucción general, las consecuencias que se derivan de ellos. Los hechos son incontestables y han sucedido a plena luz del día, no separados unos de otros, sino tan conectados entre sí que, en su serie, revelan con la mayor evidencia un sistema del cual son la operación y el desarrollo reales. El sistema no es nuevo, pero la audacia, la furia y la rapidez con la que ahora se lleva a cabo, sí lo son. Es el plan de las sectas el que se está desplegando en Italia, especialmente en lo que respecta a la religión católica y la Iglesia, con el propósito final y declarado, si fuera posible, de reducirlo a la nada. Es innecesario ahora someter a juicio las sectas masónicas. Ya están juzgadas. Sus fines, sus medios, sus doctrinas y sus acciones son conocidos con indiscutible certeza. Poseídos por el espíritu de Satanás, de quien son instrumentos, arden como él con un odio mortal e implacable hacia Jesucristo y su obra, y se esfuerzan por todos los medios por derrocarla y encadenarla. Esta guerra se libra actualmente más que en cualquier otro lugar, en Italia, donde la religión católica ha echado raíces más profundas, y sobre todo en Roma, centro de la unidad católica y sede del pastor y maestro universal de la Iglesia. Conviene trazar desde el principio las diferentes fases de esta guerra. La guerra comenzó con el derrocamiento del poder civil de los papas, cuya caída, según las intenciones secretas de los verdaderos líderes, posteriormente declaradas abiertamente, pretendía,
bajo pretexto político, esclavizar, sino destruir, el supremo poder espiritual de los romanos pontífices. Para que no quedara duda sobre el verdadero objetivo de esta guerra, se produjo rápidamente la supresión de las órdenes religiosas, y con ello una gran reducción en el número de obreros evangélicos para la propagación de la fe entre los paganos y para el ministerio sagrado y el servicio religioso de los países católicos. Posteriormente, la obligación del servicio militar se extendió a los eclesiásticos, con el consiguiente resultado de que se opusieron numerosos y graves obstáculos al reclutamiento y la debida formación incluso del clero secular. Se apropiaron de la propiedad eclesiástica, en parte mediante confiscación absoluta y en parte imponiéndole enormes cargas, para empobrecer al clero y a la Iglesia y privarla de lo necesario para su sustento temporal, y para llevar adelante instituciones y obras en apoyo de su apostolado divino. Esto lo han declarado abiertamente los propios sectarios. Para disminuir la influencia del clero y de las corporaciones clericales, solo se debe emplear un medio eficaz: despojarlos de todos sus bienes y reducirlos a la pobreza absoluta. Así también, la acción del Estado está dirigida en sí misma a borrar de la nación su carácter religioso y cristiano. De las leyes y de toda la vida oficial, toda inspiración e idea religiosa es sistemáticamente desterrada, cuando no directamente atacada. Toda manifestación pública de fe y piedad católica es prohibida o, con vanos pretextos, impedida de 1000 maneras. A la familia se le quitan sus cimientos y su constitución religiosa mediante la proclamación del matrimonio civil, como se le llama, y también por la educación enteramente laica que ahora se exige desde los primeros elementos hasta la enseñanza superior universitaria, de modo que las nuevas generaciones, en la medida en que el Estado pueda hacerlo, tengan que crecer sin ninguna idea de religión y sin las primeras nociones esenciales de sus deberes hacia Dios. Esto es acabar con la religión. No se podría imaginar un medio más universal y eficaz para sustraer a la sociedad, a las familias y a los individuos de la influencia de la Iglesia y de la fe. Destruir el clericalismo o catolicismo en sus cimientos y en sus mismas fuentes de vida, es decir, en la escuela y en la familia. Tal es la auténtica declaración de los escritores masónicos. Se dirá que esto no ocurre solo en Italia, sino que es un sistema de gobierno que los estados generalmente siguen. Respondemos que esto no refuta, sino que confirma lo que decimos sobre los designios y la acción de la francmasonería en Italia. Sí, este sistema se adopta y se lleva a cabo donde quiera que la francmasonería emplee su acción impía y perversa. Y, a medida que su acción se extiende, también se aplica ampliamente este sistema anticristiano. Pero su aplicación se vuelve más rápida y general y se lleva a extremos en países donde el gobierno está más bajo el control de la secta y promueve mejor sus intereses. Desafortunadamente, en la actualidad, la Nueva Italia se encuentra entre estos países. No solo ha quedado sujeta a la perversa y maligna influencia de las sectas, sino que desde hace algún tiempo la han tiranizado a su antojo, con absoluto dominio y poder. Aquí, la dirección de los asuntos públicos, en lo que respecta a la religión, está totalmente en conformidad con las aspiraciones de las sectas. Y para lograr sus aspiraciones, encuentran partidarios declarados e instrumentos dispuestos en quienes ostentan el poder público. Las leyes adversas a la Iglesia y las medidas hostiles a ella se proponen, deciden y resuelven primero en las reuniones secretas de la secta. Y si algo presenta la más mínima apariencia de hostilidad o daño a la Iglesia, es inmediatamente recibido con agrado y propuesto. Entre los hechos más recientes,
podemos mencionar la aprobación del nuevo Código Penal, en el que lo que se exigía con mayor obstinación, a pesar de todas las razones en contra, eran los artículos contra el clero, que constituyen para ellos una ley excepcional, e incluso condenan como criminales ciertas acciones que son deberes sagrados de su ministerio. La ley sobre obras piadosas, por la cual todos los bienes caritativos, acumulados por la piedad y la religión de nuestros antepasados, bajo la protección y tutela de la Iglesia, fueron retirados por completo de la acción y el control de la Iglesia, se había presentado durante algunos años en las reuniones de la secta, precisamente porque infligiría un nuevo ultraje a la Iglesia, disminuiría su influencia social y suprimiría de inmediato un gran número de legados hechos para el culto divino. Luego vino esa obra eminentemente sectaria, la erección del monumento al renombrado apóstata de Nola, que con la ayuda y el favor del gobierno fue promovida, determinada y llevada a cabo por medio de la masonería, cuyos portavoces más autorizados no se avergonzaron de reconocer su propósito y declarar su significado. Su propósito era insultar al papado. Su significado era que, en lugar de la fe católica, debía sustituirse ahora por la más absoluta libertad de examen, crítica, pensamiento y conciencia. Y lo que significa tal lenguaje en boca de las sectas es bien conocido. El sello lo pusieron las declaraciones más explícitas del jefe del gobierno, que decían lo siguiente: que el verdadero y real conflicto que el gobierno tiene el mérito de comprender es el conflicto entre la fe y la Iglesia, por un lado, y el libre examen y la razón, por el otro. Que la Iglesia intente actuar como lo ha hecho antes, para encadenar de nuevo la razón y el libre pensamiento y prevalecer. Pero el gobierno, en este conflicto, se declara abiertamente a favor de la razón en contra de la fe, y asume la tarea de hacer del Estado italiano la expresión evidente de esta razón y libertad. Una triste tarea que acaba de ser reafirmada con valentía en una ocasión similar. A la luz de hechos y declaraciones como estas, es más evidente que nunca que la idea dominante que, en lo que respecta a la religión, rige el curso de los asuntos públicos en Italia, es la realización del programa masónico. Vemos cuánto se ha logrado ya, sabemos cuánto queda por hacer, y podemos prever con certeza que, mientras los destinos de Italia estén en manos de gobernantes sectarios o de hombres sometidos a las sectas, la realización del programa se impulsará con mayor o menor rapidez según las circunstancias hasta su completo desarrollo. La acción de las sectas se dirige actualmente a alcanzar los siguientes objetivos, según las votaciones y resoluciones aprobadas en sus asambleas más importantes. Votaciones y resoluciones inspiradas en un odio mortal a la Iglesia. La abolición de toda instrucción religiosa en las escuelas y la fundación de instituciones donde incluso las niñas sean apartadas de toda influencia clerical, sea cual sea, porque el Estado, que debe ser absolutamente ateo, tiene el derecho y el deber inalienables de formar el corazón y el espíritu de sus ciudadanos, y ninguna escuela debe existir al margen de su inspiración y control. La aplicación rigurosa de todas las leyes vigentes que buscan asegurar la absoluta independencia de la sociedad civil de la influencia clerical. La estricta observancia de las leyes que suprimen las corporaciones religiosas y el empleo de los medios para hacerlas efectivas. La regulación de toda la propiedad eclesiástica, partiendo del principio de que su propiedad pertenece al Estado y su administración al poder civil. La exclusión de todo elemento católico o clerical de todas las administraciones públicas, de las obras piadosas, hospitales y escuelas, de los consejos que rigen los destinos del país, de las asociaciones académicas y de otro tipo, de las compañías, comités y familias. Una exclusión de todo, en todas partes y para siempre. En cambio,
La influencia masónica se hará sentir en todas las circunstancias de la vida social y se convertirá en dueña y controladora de todo. De esta manera se allanará el camino hacia la abolición del papado. Italia quedará así libre de su implacable y mortal enemigo. Y Roma, que en el pasado fue el centro de la teocracia universal, será en el futuro el centro de la secularización universal, desde donde se proclamará ante el mundo entero la Carta Magna de la libertad humana. Estas son las auténticas declaraciones, aspiraciones y resoluciones de los masones o de sus asambleas. Sin exagerar, esta es la situación actual y la perspectiva futura de la religión en Italia. Rehuir la gravedad de esto sería un error fatal. Reconocerlo tal como es, afrontarlo con prudencia y fortaleza evangélicas, inferir los deberes que impone a todos los católicos y especialmente a nosotros, quienes como pastores debemos velar por ellos y guiarlos hacia la salvación, es entrar en la perspectiva de la providencia, realizar una obra de sabiduría y celo pastoral. En lo que a nos respecta, el oficio apostólico nos impone el deber de protestar enérgicamente, una vez más, contra todo lo que se ha hecho, se está haciendo o se intenta hacer en Italia en detrimento de la religión. Defendiendo y protegiendo los sagrados derechos de la Iglesia y del pontificado, rechazamos y denunciamos abiertamente ante todo el mundo católico los ultrajes que la Iglesia y el pontificado sufren continuamente, especialmente en Roma, y que nos obstaculizan en el gobierno de la Iglesia católica y añaden dificultad e indignidad a nuestra condición. Estamos decididos a no omitir nada de nuestra parte que pueda servir para mantener viva y vigorosa la fe en el pueblo italiano y protegerlo de los ataques de sus enemigos. Por lo tanto, venerables hermanos, apelamos a su celo y a su gran amor por las almas, para que, conscientes de la gravedad del peligro que corren, apliquen los remedios adecuados y hagan todo lo posible por disiparlo. No descuiden ningún medio a su alcance. Todos los recursos de la palabra, todos los recursos prácticos, todos los inmensos tesoros de ayuda y gracia que la Iglesia pone en sus manos, deben ser utilizados para la formación de un clero instruido y lleno del Espíritu de Jesucristo, para la educación cristiana de la juventud, para la erradicación de las malas doctrinas, para la defensa de las verdades católicas y para el mantenimiento del carácter cristiano y el espíritu de la vida familiar. En cuanto al pueblo católico, ante todo es necesario que se le instruya sobre la verdadera situación en Italia en cuanto a religión, el carácter esencialmente religioso del conflicto en Italia contra el pontífice y el verdadero objetivo que se persigue constantemente, para que vean con la evidencia de los hechos las múltiples maneras en que se conspira contra su religión y se convenzan del riesgo que corren de ser robados y despojados del inestimable tesoro de la fe. Con esta convicción en sus mentes y teniendo al mismo tiempo la certeza de que sin fe es imposible agradar a Dios y salvarse, comprenderán que lo que está en juego es el mayor, por no decir el único interés, que toda persona en la tierra está obligada ante todo, a cualquier precio, a poner a salvo del peligro, so pena de miseria eterna. Además, comprenderán fácilmente que, en estos tiempos de conflicto abierto y encarnizado, sería vergonzoso para ellos abandonar el campo de batalla y esconderse. Su deber es permanecer en su puesto y mostrarse abiertamente como verdaderos católicos mediante su creencia y acciones conformes con su fe. Esto deben hacerlo por el honor de su fe y la gloria del soberano líder cuyo estandarte siguen, y para evitar la gran desgracia de ser repudiados en el último día y de no ser reconocidos como suyos por el juez supremo, quien ha declarado que quien no está con él, está contra él. Sin ostentación ni timidez, den prueba de la verdadera valentía que surge de la conciencia de cumplir un deber sagrado ante Dios y los hombres. A esta franca profesión de fe
los católicos deben unir una perfecta docilidad y amor filial hacia la Iglesia, un sincero respeto por sus obispos y una absoluta devoción y obediencia al romano pontífice. En una palabra, reconocerán cuán necesario es cesar en todo lo que sea obra de las sectas, o que reciba impulso o favor de ellas, por estar indudablemente infectado por el espíritu anticristiano. Y, por el contrario, se dedicarán con actividad, valentía y constancia a las obras católicas y a las asociaciones e instituciones que la Iglesia ha bendecido y que los obispos y el romano pontífice alientan y sostienen. Además, dado que el principal instrumento empleado por nuestros enemigos es la prensa, que en gran parte recibe de ellos su inspiración y apoyo, es importante que los católicos se opongan a la prensa malvada con una prensa buena para la defensa de la verdad, por amor a la religión y para defender los derechos de la Iglesia. Mientras la prensa católica se ocupa en desenmascarar los pérfidos designios de las sectas, en ayudar y secundar la acción de los sagrados pastores y en defender y promover las obras católicas, es deber de los fieles apoyar eficazmente a esta prensa, tanto rechazando o dejando de favorecer de cualquier manera a la prensa malvada, como directamente contribuyendo en la medida de lo posible a su desarrollo. En este sentido, creemos que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente en Italia. Por último, la enseñanza dirigida por nos a todos los católicos, especialmente en las encíclicas Humanum Genus y Sabiduría Cristiana, debe aplicarse particularmente a los católicos de Italia y serles inculcada. Si tienen algo que sufrir o sacrificar por mantenerse fieles a estos deberes, que se animen pensando que el reino de los cielos sufre violencia, y solo se gana violándonos a nosotros mismos, y que quien se ama a sí mismo y a lo suyo más que a Jesucristo no es digno de él. El ejemplo de tantos campeones invencibles que a lo largo de los tiempos lo han sacrificado todo generosamente por la fe, y los auxilios especiales de la gracia que hacen dulce el yugo de Jesucristo y ligera su carga, deben animar poderosamente su ánimo y sostenerles en la gloriosa lucha. Hasta ahora, hemos considerado únicamente el aspecto religioso de la situación actual en Italia, por ser para nos el más esencial, y el tema que nos concierne eminentemente en razón del oficio apostólico que ostentamos. Pero conviene considerar también el aspecto social y político, para que los italianos comprendan que no solo el amor a la religión, sino también el más noble y sincero amor a la patria, debe impulsarlos a resistir los impíos intentos de las sectas. Como prueba convincente de ello, basta observar el futuro en el orden social y político que se está preparando para Italia por hombres cuyo objetivo es, y no lo ocultan, librar una guerra implacable contra el catolicismo y el papado. La prueba del pasado ya habla elocuentemente por sí sola. ¿En qué se ha convertido Italia en este primer período de su nueva vida, en cuanto a moralidad pública y privada, seguridad interna, orden y paz, riqueza y prosperidad nacionales? Todo esto es conocido por los hechos, venerables hermanos, mejor de lo que podríamos describirlo con palabras. Quienes quisieran ocultar todo esto se ven obligados por la verdad a admitirlo. Solo diremos que, en las condiciones actuales, aunque sea una necesidad triste pero real, las cosas no podrían ser de otra manera. La secta masónica, con toda su jactancia de espíritu de beneficencia y filantropía, solo puede ejercer una influencia maligna. Una influencia que es maligna porque ataca y se esfuerza por destruir la religión de Cristo, la verdadera benefactora de la humanidad. Todos saben con qué efecto beneficioso y de cuántas maneras la influencia de la religión penetra en la sociedad. Es indiscutible que una sana moral, tanto pública como privada, honra y fortalece a los estados.
Pero es igualmente cierto que sin religión no hay verdadera moral, ni pública ni privada. De la familia, sólidamente asentada en sus cimientos naturales, provienen la vida, el crecimiento y la energía de la sociedad. Pero sin religión ni moral, la unión de hecho carece de estabilidad, y los lazos familiares se debilitan y se desgastan. La prosperidad de los pueblos y de las naciones proviene de Dios y de sus bendiciones. Si un pueblo no le atribuye su prosperidad, sino que se rebela contra él, y en el orgullo de su corazón le dice tácitamente que no lo necesita, su prosperidad no es más que una apariencia, que desaparecerá tan pronto como al Señor le plazca confundir la orgullosa insolencia de sus enemigos. Es la religión la que, penetrando en lo más profundo de la conciencia de cada uno, le hace sentir la fuerza del deber y le insta a cumplirlo. Es la religión la que infunde en los gobernantes sentimientos de justicia y amor hacia sus súbditos, la que hace a los súbditos fieles y sinceramente devotos a sus gobernantes, la que forma legisladores rectos y buenos, magistrados justos e incorruptibles, soldados valientes y heroicos, administradores concienzudos y diligentes. Es la religión la que produce concordia y afecto entre esposos, amor y reverencia entre padres e hijos, la que hace que los pobres respeten la propiedad ajena y que los ricos hagan un uso correcto de su riqueza. De esta fidelidad al deber y de este respeto por los derechos ajenos surgen el orden, la tranquilidad y la paz, que constituyen una parte tan importante de la prosperidad de un pueblo y de un Estado. Si se elimina la religión, todos estos inmensos beneficios desaparecerían de la sociedad. Para Italia, además, la pérdida sería sensible. Todas sus glorias y grandezas, que durante mucho tiempo la situaron entre las naciones más cultas, son inseparables de la religión, que las ha producido o inspirado, o ciertamente les ha dado favor, ayuda y acrecentamiento. Sus comunas nos hablan de sus libertades públicas, de sus glorias militares leemos en sus numerosas y memorables empresas contra los enemigos del nombre cristiano. Sus ciencias se manifiestan en sus universidades, que fundadas, fomentadas y privilegiadas por la Iglesia han sido su hogar y teatro. Sus artes se muestran en los innumerables monumentos de todo tipo que profusamente cubren Italia. De sus instituciones para el alivio del sufrimiento, para los desposeídos y las clases trabajadoras, tenemos evidencia en sus numerosas fundaciones de caridad cristiana, en los numerosos asilos establecidos para toda clase de necesidades e infortunios, y en las asociaciones y corporaciones que han surgido bajo la protección de la religión. La virtud y la fuerza de la religión son inmortales, porque la religión proviene de Dios. Posee tesoros de ayuda y remedios eficacísimos que se adaptan maravillosamente a las necesidades de cada época. Lo que la religión ha sabido hacer y ha hecho en tiempos pasados, también puede hacerlo ahora con una virtud siempre fresca y vigorosa. Quitar la religión de Italia es secar de golpe la fuente más abundante de inestimables ayudas y beneficios. Además, uno de los mayores y más formidables peligros de la sociedad actual es la agitación de los socialistas, que amenazan con desmantelarla. Italia no está libre de este gran peligro, y aunque otras naciones estén más infestadas que Italia por este espíritu de subversión y desorden, no por ello es menos cierto que incluso aquí este espíritu se extiende y cobra cada día más fuerza. Tan criminal es su naturaleza, tan grande el poder de su organización y la audacia de sus designios, que es necesario unir todas las fuerzas conservadoras si queremos detener su avance e impedir con éxito su triunfo. De estas fuerzas, la primera, y sobre todo la principal, es la que puede ser suplida por la religión y la Iglesia. Sin ellas, las leyes más estrictas, los tribunales más severos e incluso la fuerza de las armas resultarán inútiles
o insuficientes. Así como en la antigüedad la fuerza material no servía de nada contra las hordas de bárbaros, salvo solo el poder de la religión cristiana, que, penetrando en sus almas, apaciguaba su ferocidad, civilizaba sus costumbres y los hacía dóciles a la voz de la verdad y a la ley del Evangelio. Así también contra la furia de las multitudes descontroladas. No habrá defensa eficaz sin el poder salvador de la religión. Solo este poder, iluminando sus mentes con la luz de la verdad e infundiendo en sus corazones los santos preceptos morales de Jesucristo, puede hacerles escuchar la voz de la conciencia y del deber y, antes de contenerse, contener sus mentes y apaciguar la violencia de la pasión. Atacar la religión es, por tanto, privar a Italia de su aliado más poderoso contra un enemigo cada día más formidable. Pero esto no es todo. Así como, en el orden social, la guerra contra la religión se está volviendo sumamente desastrosa y destructiva para Italia, así también, en el orden político, la enemistad contra la Santa Sede y el Romano Pontífice es para Italia una fuente de los mayores males. Aún así, no es necesaria ninguna demostración. Basta, para la plena expresión de nuestro pensamiento, enunciar brevemente sus conclusiones. La guerra contra el Papa es para Italia, internamente, causa de profunda división entre la Italia oficial y la gran mayoría de los italianos verdaderamente católicos, y toda división es una debilidad. Esta guerra priva a nuestro país del apoyo y la cooperación del partido más abiertamente conservador. Mantiene en el seno de la nación un conflicto religioso que nunca ha traído ningún bien público, sino que siempre lleva en sí los gérmenes fatales del mal y del más duro castigo. Externamente, el conflicto con la Santa Sede, además de privar a Italia del prestigio y esplendor que seguramente tendría si viviera en paz con el pontificado, atrae sobre ella la hostilidad de los católicos de todo el mundo, es causa de inmensos sacrificios, y puede, en cualquier ocasión, proporcionar a sus enemigos un arma para ser utilizada contra ella. Tal es el pretendido bienestar y grandeza que preparan para Italia quienes, teniendo sus destinos en sus manos, hacen todo lo que pueden, de acuerdo con la impía aspiración de las sectas, para derrocar la religión católica y el papado. Supongamos, en cambio, que se abandonara toda conexión y connivencia con las sectas, que a la religión y a la Iglesia, como el mayor poder social, se les permitiera la libertad real y el pleno ejercicio de sus derechos. ¡Qué feliz cambio se produciría en el destino de Italia! Los males y peligros que hemos lamentado, como resultado de la guerra contra la religión y la Iglesia, cesarían con la terminación del conflicto, y además veríamos florecer de nuevo, en la tierra elegida de la católica Italia, la grandeza y la gloria que la religión y la Iglesia siempre han producido abundantemente. De su poder divino surgiría espontáneamente una reforma de la moral pública y privada. Los lazos familiares se fortalecerían y bajo la influencia religiosa, el sentimiento del deber y la fidelidad en su cumplimiento se despertaría en todos los estratos del pueblo a una nueva vida. Las cuestiones sociales que ahora tanto preocupan a la gente encontrarían su camino hacia la mejor y más completa solución mediante la aplicación práctica de los preceptos evangélicos de caridad y justicia. La libertad popular, al no permitir que degenere en libertinaje, se orientaría únicamente a fines buenos y se volvería verdaderamente digna del hombre. Las ciencias, gracias a esa verdad de la que la Iglesia es maestra, alcanzarían rápidamente una excelencia superior. Y lo mismo ocurriría con las artes, gracias a la poderosa inspiración que la religión deriva de lo alto, y que sabe infundir en las mentes de los hombres. Al lograrse la paz con la Iglesia, la unidad religiosa y la concordia civil se fortalecerían considerablemente. Cesaría la separación entre Italia y los católicos fieles a la Iglesia, e Italia
adquiriría así un poderoso elemento de orden y estabilidad. Satisfechas las justas exigencias del romano pontífice y reconocidos sus derechos soberanos, éste recuperaría una verdadera y efectiva independencia. Y los católicos de otras partes del mundo, quienes, no por influencia externa o ignorancia de lo que desean, sino por un sentimiento de fe y sentido del deber, alzan la voz en defensa de la dignidad y la libertad del supremo pastor de sus almas, ya no tendrían motivos para considerar a Italia como enemiga del pontífice. Por el contrario, Italia se ganaría mayor respeto y estima de otras naciones al vivir en armonía con la sede apostólica, pues ésta no solo ha conferido beneficios especiales a los italianos con su presencia entre ellos, sino que también, mediante la constante difusión de los tesoros de la fe desde este centro de bendición y salvación, ha engrandecido y respetado el nombre italiano entre todas las naciones. Italia, reconciliada con el pontífice y fiel a su religión, podría emular dignamente la gloria de sus primeros tiempos. Y, de cualquier progreso real que haya en la era actual, recibiría un nuevo impulso para avanzar en su glorioso camino. Roma, ciudad católica por excelencia, destinada por Dios a ser el centro de la religión de Cristo y la sede de su vicario, ha tenido en esto la causa de su estabilidad y grandeza a lo largo de los cambios históricos de las muchas épocas pasadas. Colocada de nuevo bajo el cetro pacífico y paternal del romano pontífice, volvería a ser lo que la providencia y el curso de los siglos la hicieron. No empequeñecida a la condición de capital de un reino, ni dividida entre dos poderes diferentes y soberanos en un dualismo contrario a toda su historia, sino la digna capital del mundo católico, grande con toda la majestad de la religión y del sacerdocio supremo, maestra y ejemplo de moralidad y civilización para las naciones. Estas no son vanas ilusiones, venerables hermanos, sino esperanzas fundadas en los fundamentos más sólidos y verdaderos. La afirmación, que desde hace tiempo se ha repetido comúnmente, de que los católicos y el pontífice son enemigos de Italia y aliados, por así decirlo, con quienes quieren trastocarlo todo, es un insulto gratuito y una calumnia descarada, difundida astutamente por las sectas, para ocultar sus perversos designios y permitirles continuar sin obstáculos su odiosa labor de despojar a Italia de su carácter católico. La verdad, que se desprende con mayor claridad de lo dicho hasta ahora, es que los católicos son los mejores amigos de Italia. Al mantenerse completamente apartados de las sectas, al renunciar a su espíritu y a sus obras, al esforzarse por todos los medios para que Italia no pierda la fe, sino que la preserve en todo su vigor, que no luche contra la Iglesia, sino que sea su hija fiel, que no ataque al pontificado, sino que se reconcilie con él. Los católicos dan prueba con todo esto de su fuerte y real amor por la religión de sus antepasados y por su país. Hagan todo lo que puedan, venerables hermanos, para difundir la luz de la verdad entre el pueblo, para que finalmente comprenda dónde residen su bienestar y su verdadero interés, y se convenzan de que sólo desde la fidelidad a la religión y desde la paz con la Iglesia y con el romano pontífice, pueden esperar obtener para Italia un futuro digno de su glorioso pasado. A esto queremos llamar la atención no de aquellos afiliados a las sectas, cuyo propósito deliberado es establecer el nuevo asentamiento de la península italiana sobre las ruinas de la religión católica, sino de otros que, sin acoger tan malévolos designios, ayudan a estos hombres en su labor apoyando su política, y especialmente de los jóvenes tan propensos a descarriarse por su inexperiencia y el predominio del mero sentimiento. Deseamos que todos se convenzan de que el rumbo que se está siguiendo no puede ser sino fatal para Italia, y,
al dar a conocer una vez más este peligro, nos mueve únicamente la conciencia del deber y el amor a la patria. Pero, para iluminar las mentes de los hombres, debemos sobre todo pedir ayuda especial del cielo. Por lo tanto, a nuestra acción unida, venerables hermanos, debemos unir la oración, y que sea una oración general, constante y ferviente, una oración que ofrezca una suave violencia al corazón de Dios, y lo haga misericordioso con Italia, nuestra patria, para que le evite toda calamidad, especialmente la que sería la más terrible, la pérdida de la fe. Tomemos como nuestra mediadora ante Dios a la gloriosísima Virgen María, la invencible Reina del Rosario, que tiene tan gran poder sobre las fuerzas del infierno y tantas veces ha hecho sentir a Italia los efectos de su amor maternal. Recurramos también con confianza a los santos apóstoles Pedro y Pablo, quienes sometieron esta bendita tierra a la fe, la santificaron con sus trabajos y la bañaron en su sangre. Mientras tanto, como prenda de la ayuda que pedimos y en señal de nuestro más especial afecto, recibid la bendición apostólica que de lo más profundo de nuestro corazón os concedemos a vosotros, venerables hermanos, a vuestro clero y al pueblo italiano. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de octubre de 1890, año 13º de nuestro pontificado.